Y esta cruz que estamos viendo es común encontrarla al revés, posiblemente dando a la idea de que alguien vino a hacer un ritual de índole oscura. Fíjense cómo estamos parados en medio de un círculo hecho con lo que aparentaría ser sal. Hoy nos encontramos en el que muchos afirman es uno de los sitios más embrujados de todo el continente europeo. Este es el cementerio de Bohnice, ubicado en las afueras de la ciudad de Praga, en República Checa. ¿Y por qué se dice, por qué se afirma que en efecto es uno de los lugares más embrujados, con más supuesta actividad paranormal? Pues verán, porque este es un cementerio de un hospital psiquiátrico. Se estima que hay más de 4,000 cuerpos enterrados aquí alrededor de nosotros, y al tratarse de muchas personas enterradas aquí que murieron por causas violentas, sufriendo mucho dolor, tal vez por causas de suicidios, tal vez incluso muchos de estos fueron criminales, asesinos seriales, violadores, etcétera, etcétera. En este lugar se respiran vibras muy pesadas, pero que extrañamente te brindan mucha paz. Caminar por acá es ver mucha vegetación, es dejarte envolver por el silencio y, por supuesto, así como nos gusta en este tipo de aventuras, también es un sitio al cual uno viene a perturbarse y a cierta manera reflexionar sobre lo retorcida que puede ser nuestra realidad. Se estarán preguntando, ¿dónde están las tumbas? ¿No? ¿Dónde está el cementerio? ¿Qué es esto? ¿Dónde están las lápidas, las cruces que se suelen ver? Pues están en todos estos lados. De hecho, en este momento yo estoy caminando encima de tumbas. Todos estos monticulitos que vemos de vegetación, completamente enterrados por las enredaderas, son tumbas. Y de hecho, este cementerio durante muchos años sufrió de muchos robos. Como ha estado desatendido durante tanto tiempo, también eso explica parte de por qué hay tanta vegetación sin control. Personas venían aquí para robarse las lápidas, para robarse el metal de la cruz que pueden fundir y vender luego. El simple hecho de usar la piedra para otra construcción llamaba a que mucha gente robara, y hoy en día tiene esta apariencia que lo convierte en un cementerio bastante único y con un toque, unos sonidos, unos aromas que convierten a esta en una experiencia aún más tenebrosa. Pues vamos, les cuento más de la historia, el contexto y alguna que otra leyenda de miedo. Uno de los sitios más embrujados de todo el continente europeo nos espera. Vamos a darle. Primera observación curiosa que tendrán: este sitio está sumamente solo y sumamente silencioso. Pues esto es porque técnicamente está prohibido estar acá. En teoría está cerrado al público, tal como podemos verlo en la reja de ahí. Pero yo contacté a unas personas que me dijeron, te metemos, no pasa nada. E incluso para la grabación está mejor porque no va a haber nadie más. Tenemos, pues sí, literalmente el cementerio todo para nosotros. Vean, de aquí hasta allá, que es el final, estamos solamente nosotros, las hojas, y más de 4,000 cuerpos de posibles enfermos mentales. Este cementerio fue construido en 1909, lo que nos explica por qué es que muchos de los pacientes psiquiátricos enterrados aquí murieron en circunstancias bastante violentas. Hasta la fecha, en muchos entornos se ven tratamientos psiquiátricos bastante agresivos, pero en aquellos años estamos hablando de que se trataba todo con electroshock, muchas enfermedades mentales se trataban con tortura, dolor. Por ende, muchos de los pacientes murieron así, viendo sus últimos momentos en completa agonía. Muchos más se suicidaron, pero muchos más, y esto es lo que me parece más perturbador, eran personas que eran prisioneros políticos. Entonces, si no estabas de acuerdo con las decisiones del gobierno, de los tiempos comunistas, etcétera, te mandaban al hospital, te internaban y eventualmente ibas a acabar fuera de tus facultades. Sin duda, la tumba más emblemática de este cementerio es esta de aquí, la tumba de María Tuma. Podemos notar que de hecho es la única tumba que está íntegra.
tenemos su lápida, tenemos el texto que se puede leer muy bien. Muchas de estas, por ejemplo, sigue la lápida, pero se robaron lo que está encima. Esta está intacta y de hecho es la única que podríamos decir está en perfecto estado y está muy bien cuidada. Y la razón nos remonta a lo que podría ser una leyenda, pero muchos afirman que es 100% verdadero. Y es que se cree que, a diferencia de los muchos fantasmas que rondan aquí, el fantasma de María Tuma es uno bueno, es uno positivo, con vibras lindas y que de hecho nos podría estar cuidando de los espíritus malignos. Se cuenta que incluso María Tuma no era una paciente que debía pertenecer en el hospital, sino que fue internada por razones injustas, posiblemente prisionera política o algo similar. Estando adentro del hospital, se cuenta que fue violada en múltiples ocasiones por un doctor, lo que ocasionó que eventualmente la mujer estuviera embarazada. Cuando esto sucedió, el doctor se asustó, intentó desaparecer el rastro, intentó hacer un aborto y terminó matando a la mujer y culpando de su muerte a razones médicas, a enfermedades que muy posiblemente ella ni siquiera tenía. Por eso es que se afirma que ella es una persona buena, completamente inocente, rodeada de otras más que posiblemente no lo eran, y que por eso su rol ahora en el otro mundo, el mundo que no comprendemos, es cuidarnos de las malas vibras y los espíritus negativos. También tiene tanta carga espiritual que se afirma que por eso no fue robada, que ladrones han intentado hurtarla y son asustados de una por una mujer que les toca el hombro y les dice: "Hey, esta es mi tumba". ¡Wow! ¡Qué miedo!, ¿no? ¡Qué perturbador! También se cuenta que muchas de las flores están tan vivas y que no necesitan de mucho cuidado porque María es la que las mantiene con vida. Al tratarse de una vibra linda y positiva, mantiene verde el cementerio y que también por eso está tan lleno de vegetación. Y más allá de eso, a mí me parece lindo cómo es que las personas honran hoy en día su memoria, su recuerdo, que es una representación de las muchas injusticias que hay en este mundo, y a la fecha le traen flores, le traen regalitos, vienen a limpiarla para simbolizar de esta manera que sigue en nuestra memoria y que los supuestos hechos horribles por los que vivió no serán olvidados. ¡Oh, qué bueno que hemos encontrado este sitio! Esto está interesantísimo. Esta es la antigua capilla que de hecho hoy en día nos cuentan muy comúnmente se utiliza para hacer rituales de índole oscura, índole satánica o similares. Podemos ver que hoy en día está todo destruido. Pues bueno, originalmente fue hecha como la capilla del lugar. Eventualmente, cuando el cementerio estaba abandonado, empezaron a llegar muchos adictos aquí, personas de la mala vida, y ocasionaron un incendio. Por eso es que está hoy en día en estas condiciones. Y esta cruz que estamos viendo, nos cuenta aquí nuestro guía local, que es común encontrarla al revés, posiblemente dando a la idea de que alguien vino a hacer un ritual de índole oscura. De igual manera, algo que a mí me parece muy perturbador es, fíjense cómo justo ahora en este momento estamos parados en medio de un círculo hecho con lo que aparentaría ser sal. No lo voy a probar porque ¿qué tal me enfermo y qué tal tiene vibras malignas? Pero ¿qué tal un círculo de sal que tan solo nos pone a pensar en el tipo de rituales que aquí han sucedido? Ay, estas de acá están interesantísimas. No porque nos cuenten una leyenda tenebrosa, o tal vez sí. Estas son conocidas como las tumbas de los ladrones. Como ya les mencioné, aquí en este cementerio se robaron prácticamente todas las lápidas. Y los ladrones lo que hacían era sacarlas por esta pared. Ya pasando este muro ya acaban la propiedad del cementerio. Pues se cuenta que estaban a punto de robarse esta grandota de aquí, y justo cuando la estaban cargando entre varios ladrones, fueron asustados y ahuyentados por algo, lo que ocasionó que la dejaran caer, se salieran corriendo y posiblemente nunca regresaran. ¿Quién habrá sido que los asustó? ¿Habrá sido una persona sin hogar que aquí estaba? ¿Habrá sido un animal salvaje? ¿O habrá sido, tal vez, el espíritu de María ahuyentándolos y salvando la lápida de uno de sus compañeros? Cuentan algunas leyendas que aquí está enterrado también el asesino del famoso caso de Otilie Wranska. Otilie Wranska fue una mujer que murió en la década de los 30, asesinada y cortada en pedazos. Lo que sucedió, esto no es leyenda, esto sí es un hecho, fue que posteriormente las partes de su cuerpo fueron metidas en maletas y mandadas en tren hasta lo que hoy en día es Eslovaquia. Ahí fue que encontraron el cuerpo, iniciaron
iniciaron una investigación, pero nunca dieron realmente con el autor o autora de este crimen. Hasta que años después, un paciente de este hospital, horas antes de morir, confesó que él la había matado, aunque evidencias como tal de que esto hubiese sido verdad no existen. Entonces, ¿lo habrá dicho porque es verdad? Tal vez la culpa fue lo que lo enloqueció más y más cada vez, o tal vez nada más lo dijo como cualquier disparate, muriendo para llamar la atención en plena agonía. Nunca lo sabremos, pero sí que es una historia de lo más impactante. Pues bueno, cerca de aquí está el hospital psiquiátrico al que en teoría pertenece este cementerio. Nos dicen que el paso es abierto, que se puede caminar sin ningún problema, entonces vamos para ver cómo son las instalaciones que hasta la fecha funcionan y posiblemente nos perturbemos aún más. Oigan, y caminando por aquí uno se encuentra con ciertos edificios del hospital psiquiátrico que sí están bastante perturbadores, los ves en mal estado y lo más loco es que, como les decía, se siguen utilizando, aquí se siguen tratando a pacientes. Acabamos de ver algo loquísimo, aquí es el centro donde se suelen traer a los criminales que no están bien de sus facultades mentales. Entonces vino una camioneta blanca con morado que nos dice nuestro guía que esos son los colores de los transportes de prisioneros. Entonces bajaron acá un prisionero y ahora lo van a internar, que este es un tema bien polémico, nos cuentan, porque como en Chequia el cuidado de la salud mental es algo público, lo cual está muy bien, muchos de estos criminales, asesinos, violadores se logran salir por la tangente y logran evitar tiempo en prisión al declararlos sus abogados como una persona loca, que no está bien de sus capacidades mentales y tiene ganas de matar y de violar y etcétera. Entonces acaban siendo internados aquí. Uno de los casos más famosos de una persona que vivió aquí fue el de Jiri Straka, que este hombre fue noticia nacional porque era un asesino serial y violador. Fue internado acá y eventualmente liberado con la condición de que debía pasar por un proceso de castración química para ya no hacer daño a la sociedad, y a la fecha sigue con vida. De hecho no es tan grande, tiene 54 años, por ahí sigue, y sí, es el nombre más sonado de personas, de pacientes mentales que han vivido en esta instalación a mis espaldas. Pues ahí lo tienen, un recorrido por el cementerio del Hospital Psiquiátrico de Bohnice en Praga, Chequia. Un sitio que, si bien nos podría aterrar por el contexto paranormal que supuestamente tiene, personalmente me ha logrado aterrar por muchas de las atrocidades que el ser humano ha cometido y sigue cometiendo. Escuchar las historias de sufrimiento de las personas que están enterradas aquí hoy, sin duda me ha erizado la piel y me ha puesto a reflexionar sobre lo frío que puede llegar a ser nuestro mundo. Gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.